Esto es Lecturas a la vera de la Ruta 3, de dos tipos que narran, crónicas, cuentos y otras grafías que inspiran al alma. Hoy presentamos de Osvaldo Soriano, José María Gatica, Un odio que conviene no olvidar. A Julio Cortázar. No me dejes solo, hermano. Tirado en el pavimento, el cuerpo sacudido por los espasmos, Gatica se aferra al pedazo de vida que se le iba. Lo rodeaba una multitud de extraños que lo habían visto caer bajo las ruedas de un colectivo, a la salida de la cancha de Independiente. Pocos ojos, entre los que miraban esa piltrafa cercana a la muerte, habrán reconocido el cuerpo de José María Gatica, uno de los mayores ídolos que tuvo el boxeo argentino. Tenía 38 años y parecía un viejo, hasta ese día en que la borrachera no le dejó hacer pie en el estribo del ómnibus. Había sobrevivido en una villa miseria como tantos otros. Algún rasgo lo distinguía: la nariz aplastada, la sonrisa provocadora, un desdén por el futuro. Era uno de esos hombres obligados a soñar con el pasado, porque el suyo estaba teñido de sangre y ovaciones. El 7 de diciembre de 1945 subió por primera vez a un ring como semifondista profesional. Esa noche, su triunfo por nocaut en la primera vuelta frente a Leopoldo Mayorano no puso al público de pie ni lo irritó. Comenzaba su carrera un hombre de rabia larga, de ambición fresca. Había sufrido la violencia desde su nacimiento en Villa Mercedes, San Luis, el 25 de mayo de 1925. A los 7 años llegó a Buenos Aires en un tren de carga, con su madre y un hermano mayor. A los 10 había ganado un lugar en la Plaza Constitución, donde lustró miles de zapatos. De rodillas, miraba desde abajo la cara de la gente. Pero hasta ese privilegio tuvo que defender a golpes frente a competidores tan desesperados como él. Un peluquero que vivía por allí lo vio pelear varias veces y quedó impresionado por su agresividad. Era Lázaro Kosic, un hombre relacionado con el boxeo profesional. Pronto le propuso cambiar de oficio. The Sailor Home era la casa de la misión inglesa para marineros. Estaba en Paseo Colón y San Juan, un barrio con tradición de compadritos. Allí paraban los hombres que habían perdido sus barcos en los extravíos de una borrachera, los desertores, los enfermos, los malandras sin cuchillo. Todo se resolvía a puñetazos. Un hombre de agallas podía ganarse allí 20 pesos si era capaz de vencer en 3 rounds al marinero más fuerte. Lázaro Kosic apareció una noche con Gatica, le mostró el ring y le habló de los 20 pesos. El lustrabota subió. Se sabe que ganó varias peleas, que agachó a corpulentos marineros y luego dejó su parada de Constitución. Había ganado el derecho a más. El 7 de diciembre de 1945, ese año singular en la historia argentina, debutó en el Luna Park. Sus ojos verdes habrán visto la multitud con el brillo del desafío. Bastó un golpe para que Mayorano, su rival, fuera a la lona. En poco tiempo ganaba 2 peleas más y los empresarios pusieron sus ojos en él. Al año siguiente ganó las 7 peleas que hizo, una de ellas con Alfredo Prada, quien sería su más rival encarnizado. Por entonces el público se había dividido. El ringside abuchaba a Gatica, quería verlo en el piso. La popular rugía alentando ese morocho que miraba con odio a sus rivales y cuando los tenía a sus pies levantaba los brazos tan abiertos como para abrazar el mundo. Los apodos de la tribuna eran diversos, según de dónde provenían. Tigre para la popular, Mono para ringside. A los periodistas les gustaba más Mono y así lo recuerdan aún. Mientras duró su grandeza, tuvo un rival irreconciliable sobre el ring, Alfredo Prada. Ya se había enfrentado antes, cuando no suponía que la vida los iba a unir en el triunfo y el fracaso. Combatieron 6 veces y ganó 3 cada una. La última pelea en 1953 significó la derrota de Gatica y el comienzo de su patética decadencia.
Los enfrentamientos entre Gatica y Prada dividieron al público como nunca. Se estaba con Gatica o contra él. Prada era el campeón argentino, una satisfacción que el mono nunca alcanzó. Cuando el pleito terminó, las carreras de ambos llegaron al ocaso. Prada dejó el boxeo con algún dinero en el banco. Afrontó la vida como un ciudadano recompensado. El mono volvió a su origen, como si toda su pelea con la vida hubiera sido una parábola restallante, una explosión de luces que lo iluminaron hasta, de pronto, dejarlo nuevamente en la oscuridad. Volvió a una villa miseria. Vivió de la caridad junto a su segunda mujer y 2 hijas. Fue una fiesta para los periodistas encontrarlo, sentado a la puerta de su casilla de latas, tomando mate, sucio y harapiento. Entonces Prada tuvo un gesto que los diarios elogiaron. Había un restaurante en la calle Paraná y llevó al mono con él. Le pagó 15.000 pesos por mes y lo puso en la puerta del negocio para exhibirlo. El gesto compasivo de Prada era otra humillación que Gatica soportó porque no podía sino aceptar su derrota. Había vivido como un esclavo y pocos le perdonaron su grotesca revancha. Como Robin Hood de barrio, iba con los suyos, los lustradores, y les destrozaba los cajones a patadas a cambio de billetes de 1.000 pesos. Pagaba con una fragata los diarios que quitaba a las viejas que rodeaban a Luna Par. Unos pocos lo miraban con respeto, otros reían o se reían de él. Desde que Alfredo Prada lo venció en 1953, en la última pelea, no dejó de caer. Siguió 3 años más, pero estaba acabado como boxeador. Como hombre, le faltaba recorrer la pendiente más dura, el desprecio, el odio, el revanchismo de las buenas conciencias. Era, para ellas, un analfabeto despreciable, un lumpen. Perdió todo lo que tenía, pero jamás se lamentó. Fue noticia para los diarios el día que la inundación se llevó lo poco que le quedaba. Entonces fue fotografiado en camiseta, lleno de mugre, y mereció crónicas colmadas de aleccionadora compasión. Curiosamente, el mono sonreía. Adhirió fervorosamente al peronismo, y curiosamente, su esplendor y caída desplegó la misma parábola en el almanaque. Levantó sus brazos en 1945 y los bajó, vencidos, en 1956. Había sido el preferido de Perón mientras brillaba. Aficionado al boxeo, el presidente apoyó el viaje de Gatica a Estados Unidos para buscar una pelea con el campeón de los livianos. En 4 rounds venció a Terence Young y esa victoria le abrió las puertas a la pelea con Jay Williams, dueño de la corona mundial, en 1951. Medio país estuvo pendiente de la suerte del mono, que iba a batirse en el Madison Square Garden de Nueva York. Subió la lona, sobrador, fanfarrón. Cuando empezó el combate, bajó las manos y puso la cara, como lo haría luego Nicolino Loche. Pero Gatica no sabía de esas sutilezas. Bastaron 3 golpes de Williams y a los 3 minutos de pelea el mono se derrumbó. Desde entonces perdió los favores oficiales y dejó de ser el hombre que se fotografiaba junto a Perón. Entre 1952 y 1953 ganó 13 combates luego de ser vencido por Luis Federico Thompson, pero la última derrota ante Prada lo puso en la pendiente definitiva. Casualmente, esa derrota sucedió un 16 de septiembre, 2 años antes del día que estalló el pronunciamiento militar contra el peronismo. No solo Prada usó al mono para exaltar la beneficencia. Martín Caradagian, un empresario del espectáculo que había montado una troupe de luchadores, lo llevó a parodiar un final. También allí tenía que perder. En el sensacional encuentro, Caradagian, el dueño del poder, benefactor de hospitales, lo sometió por unos pocos pesos. La última derrota ocurrió el 10 de noviembre de 1963, bajo la rueda de aquel colectivo. Había terminado su vida en una parábola perfecta de humillación, una bala perdida, como solía decir él. No tuvo amigos, apenas 2 o 3 compañeros de aventuras en los momentos en que regalaba su pequeña fortuna. Contestaba con monosílabos,
recuerdan algunos, para escapar de los adulones y los ambiciosos. Otros dicen que no hablaba para ocultar su escasa educación. Tirado en la calle Herrera de Avellaneda, manchado de sangre, con los ojos abiertos puestos en otro vendedor de muñecos, repitió: «No me dejes solo, hermano, levántame, no quiero estar tirado». Cuando murió, la prensa dijo: «La popularidad que adquirió Gatica por sus éxitos y por su característico estilo de infatigable peleador fue utilizada por el régimen de la dictadura, y que lo adoptó, como en el caso de otros campeones deportivos, como instrumentos de propaganda». Y esta publicidad extradeportiva y el aplauso obsecuente de personajes encumbrados no fueron ajenos, por cierto, a que él cayera en actos de inconducta dentro y fuera del ring. Fue un recuerdo político cargado de desprecio. Al comentarista, como a tantos otros hombres de traje gris, le hubiera gustado ver a Gatica domado, pero no, a un muerto sería molesto. Nunca llegó tanta gente a la Federación Argentina de Box como para su velatorio. Hombres y mujeres hicieron una colecta y compraron una corona que decía: «El pueblo a su ídolo». El féretro tardó 7 horas en llegar al cementerio de Avellaneda. Cuando la última palada de tierra cubrió el modesto cajón, los cronistas anotaron esa frase de Jesús Gatica: «La única miseria que vivió mi hermano fue consecuencia de su desesperado afán de querer la vida». Se cumplen 3 décadas de la que fue, quizá, su primera alegría, cuando tenía 20 años. Gatica es, todavía, un símbolo contradictorio, arbitrario. La vida le fue quitada poco a poco, con un odio que conviene no olvidar.